Saludos y buenos días a toda la familia Alianza con Dios. Bienvenidos a su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un verdadero gozo tenerlos aquí en este espacio donde tenemos palabra de Dios y palabra de bendición y de vida en este día para cada uno de ustedes. Hoy quiero recordarte una verdad eterna. Jesucristo sigue siendo la respuesta para todo corazón necesitado. No importa lo que estés atravesando, si estás cansado, si ya no puedes más, si has perdido la fe o la esperanza, hoy Dios tiene palabra para tu vida. Sean todos bienvenidos. ¿Y cuál es el tema de hoy, pastor? Así es. ¿Por qué nosotros como cristianos no celebramos el Día de Muertos o Halloween? Es una pregunta interesante que de alguna manera se está viviendo ya como una tradición y a veces hasta una obligación, ya sea en el trabajo, en las escuelas, ¿verdad? Así Incluso en las familias. Pero hoy vamos a ver verdades bíblicas. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de este tema? Así que pon mucha atención si es que no conoces mucho acerca de esto. Así es. Comencemos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. En Mateo 22, 31 al 32 dice la palabra del Señor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto también me lleva a otro versículo que está en Santiago 4:7, que dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como mencionamos hace un momento, cada año miles de personas celebran o Día de Muertos o Halloween, pero que son estos ambos eventos están relacionados con un fin en común, acerca de los muertos o acerca de las cosas ocultas o de las tinieblas. Tal vez algunos puedan decir, es que Halloween lo celebran en Estados Unidos y el Día de Muertos aquí, pero veamos qué es lo ¿cuál es la relación? Cuentas, la celebración viene incluyendo también esto de los vestuarios y todo esto relacionado a muertos. Así es, a final de cuentas, ¿verdad? Algunos se disfrazan o piensan que no es tan importante o que no es tan llamativo, que no pasa nada o que es algo bueno, ¿verdad? Pero muchos se disfrazan de muertos, de zombies, algunos colocan altares o participando en actividades que parecen inofensivas, como el pedir dulces o el poner algo que según le gusta o le gustaba a alguna persona viva, pero que ya falleció o ya no está en este mundo, pero le hacen esa como que tipo recordatorio. Pero, sin embargo, detrás de estas celebraciones se oculta un trasfondo espiritual que no glorifica a Dios. Como hijos del Señor, debemos discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le pertenece al reino de las tinieblas. Sí, existen dos reinos espirituales, no hay más. Y la palabra de Dios es muy clara, que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y este tipo de prácticas es muy evidente y es muy claro a qué reino pertenece. Así es. Y ves a personas que dicen, bueno, no celebramos Halloween, pero están vestidos de diablos, sí, están vestidos de zombies, sí, de muerte. Entonces, realmente ahí podemos hacer identificar a qué reino pertenece. Así es. Hay celebraciones que no glorifican a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Permítanme un segundo. 1 Corintios 10:31. La palabra de Dios dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como hijos de Dios, debemos ser intencionales y debemos conocer muy bien la palabra, o por lo menos conocer lo que nos beneficia o lo que nos perjudica. Aquí la palabra de Dios dice: o hacéis todo lo que
todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. En la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Debe glorificar. Debe de glorificar a Dios. Y como hijos de Dios, ¿tú crees que disfrazándonos, podemos glorificar a Dios? Tal vez tú puedes decir disfrazarnos, pero si analizamos, hace un momento comentábamos acerca de qué se disfraza la gente en estos días, de demonios, de zombies, o participan en rituales de muerte, es decir, lo que haces realmente está glorificando a Dios. Está haciendo algo simbólico de una verdad espiritual. Como lo mencioné hace un momento al principio, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Incluso nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por rescate de nosotros, pero ¿rescate de qué? De una muerte eterna. Y ahí te puedes dar idea que Dios vino a darnos vida, y una vida por medio de su Hijo Jesucristo. De hecho, su palabra dice que Él venció a la muerte. Venció a la muerte. Entonces, ahí podemos ver que es su antagónico, ¿no? Que no pertenece a las cosas de Dios, no pertenece a ese tipo de tradiciones, no pertenece a algo que realmente diga la Biblia, es algo que tenemos que participar. Y la respuesta a esta pregunta sería claro que no, ¿verdad? Porque si algo no exalta el nombre de Cristo, debemos apartarnos de ello. Así que tengamos mucho cuidado con qué es lo que hacemos o si lo que hacemos glorifica o no a nuestro Señor. Así es. Los hijos de Dios no participamos de las obras de las tinieblas. ¿Y dónde dice eso? Nada más lo dicen los pastores, lo dicen los cristianos. No, lo dice la misma palabra. Recuerden, la palabra de Dios es nuestra guía, es lo que Dios nos dejó para que nosotros podamos vivir en esa armonía con Él y podamos vivir también en armonía unos con otros, cumpliendo con esos mandamientos que dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí la palabra de Dios es esa guía que va dándonos la pauta de las cosas que sí se hacen y las cosas que no se hacen, porque no tal como una imposición, es cierto, sino como esa guía donde Dios te dice, esto no lo hagas porque trae algo malo hacia tu vida, o haz esto de esta manera porque si tú quieres ir hacia el camino de bendición, este es el camino, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en Efesios 5:11, aquí nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice, no te hagas partícipe de esas obras de tinieblas, ¿sí? El Halloween, el Día de Muertos, todas esas tradiciones exaltan el miedo, la muerte, lo oculto, exaltan las tinieblas, ese reino de las tinieblas, que es una realidad, existe. Y en estas fechas, son fechas muy fuertes para esos ritos satánicos que se hacen y que aunque aquí aparentemente las demás personas que no están tan involucradas en ese tipo de prácticas creen que no está pasando nada, pero están siendo una extensión de ese reino, una extensión de esas prácticas satánicas que el enemigo ha disfrazado y lo viene a hacer como algo bonito. Si tú vas al centro comercial, encuentras que la taza bonita, del fantasmita, de eso, porque el diablo quiere normalizar su reino entre la humanidad. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice que el diablo se viste como ángel de luz, sí, pero no solamente es de que se vista, sino dice, para engañar, si es posible, aún a los santos, esto es, a los hijos de Dios. Y es interesante lo que dices o lo que mencionas acerca de que incluso hacen decoraciones o figuras de diablitos y hasta le ponen el diablito y se ven bonitos, o sea, se ven llamativos, sí, a la vista, pero en realidad llevan un trasfondo espiritual
que es referencia hacia lo oculto, hacia lo oscuro, hacia el demonio, ¿verdad? Sí, mis hermanos, si no glorifica a Dios, ¿a quién está glorificando este tipo de tradiciones? ¿Sí? No podemos servir a dos señores. Y no, ustedes no deben preocuparse en que, ay, es que, no sea que me vaya a cachar el pastor o algún hermano que ya aquí puse una ofrenda o que ya me maquillé pues simulando algo de esto de las tinieblas, la muerte, lo que sea, ¿no? Y no te cuides del pastor, no te cuides de los hermanos, porque realmente quien te ve es Dios, ¿sí? Porque hay quienes dicen, bueno, pues lo voy a poner ahí en mi face, pero voy a bloquear a los pastores, que no vean que esté poniendo un que puse mi altar, o que altar, me que puse. disfracé A o final disfracé de mis cuentas, la hijos. palabra de Dios dice, y Él es claro, dice que no podemos participar de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. No podemos pretender querer estar en los dos caminos al mismo tiempo. Por eso Dios nos instruye a través de su palabra en que esto no es una práctica de hijos de Dios. ¿Sí? Hay una alabanza que recuerdo mucho de niños que dice, Dios te ve. Sí, mi papá nos decía mucho, Dios te ve, Dios te ve. Sí, porque en realidad Él es el que nos ve, ¿verdad? Entonces, ¿y qué puede pasar si nosotros vemos que tienes un altar o eso? Pues sí, te podemos decir, lo que estás haciendo está mal, pero en realidad, ¿qué es lo que estás acarreando a tu vida? ¿Sí? De eso es lo que Dios nos quiere librar, de que el diablo tome ventaja en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida. Es una puerta que tantito dejas abierta y pues está ahí presta para que entre cualquier demonio, ¿verdad? Entonces es importante que hablemos de estos temas para que tú puedas cerrar esas puertas. ¿Sí? Así es. Entonces Dios rechaza todo lo relacionado a las tinieblas, como es la brujería y la magia, que también se practica más en estas fechas, en estas épocas, son muy especiales para este tipo de prácticas, ¿verdad? Veamos qué dice Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y aquí dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos habla de ese tipo de prácticas. Dice, si tú practicas este tipo de tradiciones, este tipo de cosas, dice, no puedes heredar, no puedes pertenecer al reino de Dios, no puedes participar del reino de Dios porque estás participando, del reino de las tinieblas. Incluso en Apocalipsis 21:8 también nos dice, veamos qué dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, dice, y hechiceros, dice, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si se dan cuenta, realmente todo este tipo de prácticas tiene que ver con las tinieblas. Y como hemos mencionado, si no glorifica a Dios, ¿a quién glorifica? Pero si observas, coloca tanto a la brujería como a la hechicería al nivel del homicidio, al nivel de perder el reino de Dios, al nivel de que, pues, si no estamos con Dios, con quién estamos, ¿no? Sí. Dice, los que practicar es hacer algo constante, pero conscientemente. Sí, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Hacerlo. Eso es el pecado, mis hermanos. Eso es estar, el practicar con ese tipo de pecados, es decir, yo sé que está mal, pero aún así lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo no voy a dejar a mis hijos sin tradición? ¿O cómo voy a dejar? Pensamos o quiere un dulce, mira, cómprale
un dulce y con la bendición de Dios. Así es. Y fíjate que en este también se puede desarrollar más ampliamente acerca de este tema, pero ahorita estamos tocando los puntos importantes o los puntos que pudieras entender para identificar a quién estás realmente sirviendo. Hay una parte de la que me gusta de este tema es acerca de los que duermen, que es los que ya partieron en este mundo. ¿Dónde están? ¿Con Dios o dónde estarían? Pero sí, simplemente recordemos algo también importante acerca de los que ya partieron o los que ya no están en este mundo físico. Ellos no pueden venir. El ejemplo lo tenemos con Lázaro. Lázaro decía, ¿quieres agua, mamá? Está bien. ¿Está bien? Lázaro decía que se quería comunicar o que le dieran un aviso a sus familiares para que no fueran al lugar donde él estaba. Perdón, sí es cierto, el rico. Sí. Y le decían, mira, los de allá no pueden ni venir acá, ni tú, no pueden, no hay una comunicación. Sí, no hay una comunicación en realidad con los muertos, mis hermanos. Sí, y a las personas que pues ya no están con nosotros, les podemos llevar en la mente, en el corazón y recordarlos con mucho amor. Pero este tipo de prácticas sí tiene un trasfondo. Las ofrendas que se ponen, sí tiene un trasfondo. En realidad no son las almas o las personas que llegan en ese día especial, no, en realidad no son ellos. Sí, en realidad el diablo y los demonios se aprovechan de ese tipo de prácticas para que ellos puedan tener entrada a todos los hogares y a todas las familias. Así es. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque en realidad se está invocando algo en el mundo espiritual, pero de tinieblas. Así es. ¿Sí? Por eso es que Dios rechaza todo este tipo de prácticas, Él aborrece toda práctica de hechicería, de magia, de espiritismo. ¿Sí? En Éxodo 22:18 incluso Dios dice, a la hechicera no dejarás con vida. ¿Por qué? Porque traía mucha maldición para el pueblo de Israel o para los hijos de Dios. Y incluso tenemos en Hechos 19:19, hay algo bien importante. Cuando las personas se convertían a Cristo, creían en su fe basada en Cristo, dice la palabra de Dios, y lo dejó Dios aquí escrito en la palabra, dice que agarraron todos esos libros que tenían de magia, y dice, y como muestra de arrepentimiento de que ellos decidían seguir a Cristo, dice que en ese momento quemaron todos esos libros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es del reino de las tinieblas y ellos decidían en ese momento pertenecer al reino de Dios y a ser gobernados por Dios y no por las tinieblas. Así es. Así que no debemos jugar o caer en tentación con lo que Dios condena. Dios dice, no participes de las obras de las tinieblas. No debemos seguir adelante con la corriente de este mundo. Mira lo que también dice la palabra de Dios en Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mensaje es un mensaje como una señal de advertencia para saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te beneficia o qué es lo que no puedes hacer y qué es lo que no te beneficia. Y aquí nos deja algo muy claro. El mundo sigue la corriente de la moda y las tradiciones, pero nosotros seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de lo vivo, al Rey que vive y permanece para siempre y que nos vino a dar vida eterna. Por eso dice Dios, no soy Dios de muertos, sino de vivos, porque Él nos da vida eterna. Así que no dejemos que nuestros hijos sean arrastrados por las costumbres que vienen de lo pagano, de lo oculto, y digamos con firmeza, no al Halloween, digamos con firmeza, no al Día de Muertos, y sí, a Jesucristo
la vida, Jesucristo, la luz del mundo. No se trata de dulces y disfraces si lo analizas. Se trata de a quién estamos honrando. Estas celebraciones realmente exaltan a la muerte, a lo macabro, a lo oscuro, al reino de las tinieblas. Y en realidad se están haciendo muchas cosas malvadas. Sí. Malvadas, sí. Pareciera que no existen, pero sí en lo oculto sí se están haciendo esos rituales o sacrificios, sí. Y mientras que en Cristo vino a darnos a nosotros vida, pero una vida en abundancia, como lo dice la palabra de Dios en Juan 10:10. Juan 10:10. Dice la palabra, el ladrón no viene para hurtar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí, esto también nos muestra que en realidad este tipo de tradiciones no es tan inofensivo. Así es. Trae ahí su trasfondo, ¿no? La destrucción y a lo mejor no es tan de pronto y de momento, pero sí es poco a poco que va entrando el enemigo. ¿verdad? Así es. Mis hermanos, como padres, como líderes, como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser ejemplo, debemos ser luz. Por eso Dios nos dijo eso, ¿verdad? Sí. Que debemos ser luz en medio de todas las tinieblas, que rechacemos toda práctica que no glorifique al Señor. Enseñemos a nuestros hijos a caminar en la luz de Cristo, pero no solo ellos, nosotros también seamos ese ejemplo a través de nuestras vidas, enseñándoles, instruyéndoles como verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, fíjate bien lo que dice, no andará en tinieblas. Qué precioso. ¿Sí? Entonces, seguir a Cristo no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Sí? Hoy más que nunca la iglesia tiene que levantar la voz y decir con convicción, no participaré de las tinieblas porque pertenezco a la luz. ¿Sí? Y no solo pertenezco a la luz, yo soy la luz. Así es. ¿Sí? Jesús nos los dijo. Así es. Jesús venció la muerte y las tinieblas. Celebremos la vida, celebremos a Cristo. Eso es lo que sí debemos celebrar. Así es. Y también a lo mejor te puedes hacer esta pregunta, ¿no? O, pastor, ¿y puedo comer hojaldras? ¿Eso es malo? ¿Es pecado? ¿Me voy a ir al infierno por comerme una hojaldra? Pues en realidad no es malo. ¿Por qué? Porque si tú vas a una panadería, apenas queríamos un pan de queso de aquí de la esquina, de la panadería, y le dijimos, oiga, queremos un pan de queso. Y dice, no, es que no tenemos. ¿Mañana va a tener? No. ¿Pasado? No. Lo que pasa es que ahorita por temporada vamos a hacer puras hojaldras. Pues si ese es el pan, pues cómete el pan. A final de cuentas, el pan es una comida. Dios conoce la intención de tu corazón, ¿verdad? No es lo mismo ir y comerte un pan como cualquier día o como cualquier otro pan que decir, voy a ir a comprar un pan porque voy a ir a poner un altar, una ofrenda. ¿verdad? Voy a poner un altar para los muertos. Eso es algo ya diferente. Pero que tú vayas y te compres un pan, es como cualquier pan, cómetelo, Jesús mismo lo enseñó. Él dice que lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Dice, porque eso viene del corazón. Así ¿sí? Lo que sale de tu boca, dice, eso sí, mucho cuidado porque viene de tu corazón. Entonces, en este contexto, él explicó que todo lo que entra a la boca va al vientre y lo desechas, ¿sí? Por lo que no tiene el poder de contaminar a una persona. No te contamina espiritualmente. A lo mejor te va a mandar a hacer ejercicio, ¿verdad? Para bajar unos kilitos. Por el pan. Sí, el pan. Pero espiritualmente no te va a contaminar, ¿verdad? Entonces, él nos decía, pero lo que sale de tu boca, como son las malas palabras, los malos pensamientos, las dudas, todo eso, dice, todo eso proviene de tu corazón y eso es lo que realmente contamina al hombre. Así que esta enseñanza nos resalta sobre la pureza moral, la pureza espiritual y en realidad esa pureza se origina en el interior del ser humano y específicamente
en el En el corazón. corazón. Y la comida, como el caso de la hojaldra, dices, pues bueno, pues en realidad no te va a contaminar ni te va a hacer daño. Si ese es el pan que hay, pues eso come, ¿verdad? Dentro de la familia, yo sé, porque todos los años sucede que dentro de esta familia, nuestra familia, la fruta que más se consume es la mandarina. Y pues he visto casi esperamos ya que sea octubre, noviembre, porque queremos mandarinas. Sí, y esto yo he visto que en muchos altares, ofrendas, ponen mandarina, pero en realidad si lo vemos físicamente, es una fruta de temporada que solamente en estas épocas se da mucho la mandarina. La comes y eso es lo que yo he visto en nuestra familia. ¿Por qué la consumimos? Porque nos gusta mucho. Sí. Y mi hija me dice, ya espera con ansias, al igual que tú. Estas fechas por la mandarina. ¿Y es malo? No, pero son frutas de temporada, como mencionabas hace un momento. ¿Qué es lo que tienes en el corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón acerca de las mandarinas? Así que si nos ven con una bolsa de mandarinas, no es porque vamos a una caja de mandarinas, no es porque vamos a poner altar, es porque la vamos a comer, nos gusta mucho. O algo, ¿no? Entonces, mis hermanos, disfrutemos de lo que Dios pone como alimento para nosotros. Además, la palabra de Dios dice que los alimentos son santificados a través de la oración. De la oración. ¿verdad? Pero eso es muy diferente con las prácticas. Sí. Las prácticas de este tipo de tradiciones que realmente afectan en nuestra vida espiritual y que sí traen un trasfondo espiritual basado en el reino de las tinieblas. Así es. Y con este pensamiento queremos orar para pues disponer este tiempo en las manos del Señor. Así es, y pedirle también a Dios que guarde nuestras vidas, porque son unas fechas muy fuertes espiritualmente en cuanto a lo malo. Entonces oremos para que Dios disperse todas esas tinieblas y nos ayude a nosotros a hacer luz en medio de esas tinieblas. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti, presentando esta oración en tus manos, para que seas tú, Señor, escuchando esta oración. Te pedimos, Padre Santo, que tú abras los ojos espirituales de cada uno de tus hijos que han escuchado este mensaje y que puedan hacer lo que te agrada a ti, mi Señor, y puedan apartarse de lo que no te agrada. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a todos y cada una de las personas que han escuchado este mensaje y que tú les fortalezcas en esta temporada, que seas tú, Señor, poniendo de tu ángel, poniendo el ángel del Señor alrededor de los que te temen y tú los cuidas. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de predicar la verdad y predicar a un Dios vivo y no a un Dios de muertos. Creemos, Señor, que tú vas a ser honrado y glorificado a través de las acciones que cada uno de tus hijos hagan acerca de este conocimiento y que seas tú, Señor, bendiciéndoles grandemente. En el nombre de Cristo Jesús presentamos esta oración. Amén y amén. Y amén. Dice una alabanza, mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Y pues a ese Dios es el que honramos, alabamos y glorificamos. Pues hemos llegado al final de este programa, mis queridos hermanos. Esperamos de todo corazón que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y pues que también traiga esa libertad, porque también trae una liberación a nuestras vidas, porque no permite el poder practicar la palabra de Dios, el ponerla por obra, no va a permitir que el diablo tome ventaja sobre nosotros. ¿Sí? Comparte este mensaje, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno según su labor. Así que extiende el reino de Dios a través de tus redes sociales. Y recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.